¿Y si el campo determina el flujo, puede el flujo determinar el campo? A veces sí. Veamos. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a utilizar la fórmula que encontramos, que expresa la ley de Gauss para evaluar campos. Esto es lo que se conoce como el método de evaluación de Gauss. La idea va a ser utilizar un método que resulta menos general que el que ya encontramos para distribuciones de carga continuas con unas integrales vectoriales, pero que en algunos contextos no solo resulta más sencillo, sino que también iluminador en cuanto a la física que hay detrás. Por ahora lo vamos a utilizar pragmáticamente, vamos a utilizar el método sin hacernos las preguntas de qué es lo que me está diciendo la ley de Gauss, y eso lo aplazamos para más adelante. Ahora, los pasos para seguir en este método, digamos que es una receta, pero nos demuestran que en general no voy a poderlo aplicar. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema al cual le queremos aplicar este método es identificar las simetrías. O sea, queremos ver qué simetrías tiene este sistema y queremos ver el máximo número de simetrías. Esto va a quedar más claro ahorita con los ejemplos. Una vez tenemos estas simetrías, como sucedió por ejemplo con la placa, estas simetrías van a restringir el mismo campo. El campo no va a poder depender en cualquier coordenada e ir en cualquier dirección. Entonces, por ejemplo, vamos a identificar direcciones en las que el campo eléctrico va a permanecer constante. Fíjense, yo no he evaluado nada, pero yo ya sé eso precisamente de las simetrías. Entonces veo direcciones en las que me muevo y el campo va a permanecer constante. Vamos a ver si esas direcciones se comportan como superficies y vamos a pedir, o sea, necesitamos que el sistema, además, estas direcciones que presentan superficies de campo constante, mantengan el campo perpendicular a estas superficies. O sea, no basta con que el campo sea constante sobre la superficie, sino que sea perpendicular. Ya vamos a ver por qué. Porque precisamente eso nos va a permitir escribir el producto punto que aparece en el flujo como simplemente el producto de las magnitudes del campo y el diferencial de área. Ahora, ya que hemos identificado estas superficies, entonces lo que hay que hacer es ver si esas superficies se pueden extender o ellas mismas son superficies cerradas. ¿A qué me refiero con extender? Me refiero que en sí la superficie no va a ser cerrada, pero de pronto podemos añadirle superficies extra que, aunque no cumplen las restricciones anteriores, las condiciones anteriores, estas no van a afectar el flujo que yo voy a calcular. Recordemos que necesito superficies cerradas para utilizar la fórmula de Gauss. Entonces, si yo no quiero que afecten el flujo, pues entonces necesito usualmente que simplemente su vector de área sea perpendicular al campo eléctrico y entonces el flujo va a ser nulo. Ya que tenemos una superficie cerrada, entonces ahora el siguiente paso va a ser evaluar el flujo sobre esta superficie cerrada. Ahora, usualmente cuando uno evalúa un flujo, pues espera tener ya el campo vectorial para evaluarlo. Sin embargo, de la forma que lo hemos hecho, ha sido tal que el campo es constante sobre esa superficie y entonces yo voy a poderlo extraer de la integral sin conocerlo, voy a poderlo extraer de la integral como un escalar constante. De tal manera que voy a poder evaluar el flujo en términos de la magnitud del campo. La otra parte de la fórmula de Gauss depende de la carga encerrada. Entonces la otra parte que nos va a tener, el otro paso que vamos a tener que hacer es precisamente evaluar cuánta carga está encerrada dentro de esta superficie que se denomina superficie gaussiana. Y pues claro, entonces esto va a depender o bien de la densidad de carga volumétrica o superficial o lineal. En el día de hoy vamos a hacer un ejemplo precisamente con tres tipos de densidades de carga. Ahora que ya tenemos el flujo en términos de la magnitud del campo y la carga encerrada en términos de las densidades, entonces yo puedo despejar el campo eléctrico en términos de esa carga encerrada, que me va a quedar precisamente en términos de las densidades de carga y del tamaño de mi superficie en general, o sea, de distancias. Y así entonces yo soy capaz de calcular campos eléctricos
ya le puedo, hasta ahora tengo un escalar y le puedo volver a introducir su carácter vectorial utilizando la información de las simetrías iniciales. Entonces estos son los pasos generales. Repito, no se puede aplicar en general porque precisamente encontrar estas simetrías o no existen o es muy difícil de hallarlas. Entonces este método es solamente aplicable para sistemas muy sencillos o para situaciones extremas o límites ideales que pues también son útiles, pero que no son, como ya dije, generales. Entonces, el primer ejemplo que voy a discutir es precisamente una distribución de carga esférica. ¿Qué quiere decir esférica? Precisamente que cuando yo la gire alrededor de cualquier eje, no noto ningún cambio. O sea, hay una simetría esférica. Esto implica que entonces mi campo eléctrico no puede depender de los ángulos, porque si dependiera de los ángulos yo distinguiría un ángulo con respecto al otro y la simetría me está diciendo que esto no es posible, yo no puedo distinguir una dirección de otra. Entonces el campo eléctrico no puede depender de los ángulos y pues entonces escojo coordenadas esféricas y va a depender solamente de la distancia radial. No solamente me dice que no puede depender de los ángulos, el campo eléctrico necesariamente tiene que ser radial. Imaginémonos que tuviera una componente tangencial. Si tiene una componente tangencial quiere decir que una dirección en θ es mejor que la otra o es distinta. O yo cojo el campo eléctrico en una dirección y ahora lo giro, me doy cuenta que él está prefiriendo una dirección de la otra y una de las simetrías que me está diciendo es que los ángulos no son indistinguibles. Es más, yo pude haber girado hacia el otro lado, puedo haber rotado todo y el campo eléctrico ahora está apuntando hacia el otro lado. Entonces, no pueden haber componentes tangenciales y el campo eléctrico necesariamente tiene que ser radial. Ahora, ¿qué superficies van a satisfacer que el campo sea constante y que sea perpendicular a esta superficie? Ahora, constante estamos viendo que solamente depende de la distancia. Entonces, si yo mantengo la distancia constante, el campo también se va a mantener constante. Esto define precisamente una superficie esférica centrada en mi distribución de carga. Y de una vez ya estoy viendo que esta superficie, precisamente su vector diferencial de área, es paralelo al campo eléctrico y entonces satisface las restricciones o las condiciones que yo había impuesto antes. Entonces ahora voy a poder calcular el flujo. Veamos cómo. Entonces vamos a calcular el flujo total sobre mi superficie. Y esta superficie gaussiana entonces la voy a denotar como S, que va a tener un radio R0. Entonces voy a coger una esfera de tamaño R0 y sobre ella voy a calcular el flujo. Como decía, sobre esa esfera, estos dos, el campo eléctrico y el diferencial de área, son paralelos, o sea, el producto punto simplemente va a ser la magnitud de uno veces la magnitud del otro. Entonces, aquí utilicé la primera condición que veíamos en nuestra receta. Lo siguiente es notar que esta superficie es tal que no varía el radio. Como no varía el radio, entonces el campo eléctrico es constante. O sea, yo puedo aquí simplemente reemplazar el radio por R0. Y como es constante, entonces puede salir de la integral. Aquí incluso me está faltando. Entonces esto ya está evaluado en R0. Y vemos entonces que al hacer esto, la integral queda simplemente una integral de superficie de la superficie que estoy diciendo, una esfera. O sea, simplemente tengo que calcular el área de la esfera. 4pi, el ángulo sólido total, veces r cuadrado a 0. Dijimos que tenía radio R0. Entonces, ya hicimos el primer paso. Encontramos la superficie que satisface todas las condiciones que quería. Resultó ser una superficie cerrada. Pude calcular el flujo en términos de la magnitud del campo eléctrico justo en el punto donde está la superficie. Y me resta entonces para utilizar la fórmula de Gauss el evaluar la carga encerrada. Entonces aquí hay dos posibilidades. Yo voy a hacer la sencilla, obviamente pues a ustedes les toca hacer la compleja, pero que vamos a ver que es también fácil de hacer. Entonces voy a suponer que yo estoy afuera de la distribución de carga. O sea, voy a calcular el campo eléctrico afuera, de tal manera que entonces necesito calcular o utilizar una superficie que precisamente esté afuera. Si voy a calcular
el campo eléctrico adentro de la distribución, entonces tengo que coger una superficie adentro de la distribución. Entonces, como yo estoy afuera, la carga encerrada por esta superficie gaussiana es idéntica a la carga total de mi distribución. La voy a llamar, entonces la carga encerrada la voy a llamar carga total. En el caso que esté interna, entonces pues la carga no va a ser la total y entonces uno tendría que hacer la evaluación caso por caso. Entonces, si esta es la carga encerrada por la superficie, mi fórmula de Gauss que me dice que el flujo sobre una superficie cerrada es igual a 4πk, la carga encerrada se reduce a esta expresión. Y vemos entonces que ya tengo una ecuación que me permite expresar la magnitud del campo eléctrico en términos de cosas que, digamos, conozco, la carga y la distancia, que yo, digamos, es el parámetro donde me estaría determinando qué tan grande es el campo eléctrico y la puedo despejar. Entonces de aquí a acá lo que hago es volver y decir, ok, el tamaño de la esfera que yo escogí pues no es importante, simplemente voy a llamarlo R y entonces encuentro, de aquí despejando, encuentro cómo es el campo de la esfera, de la distribución esférica de carga. Y utilizando nuevamente los argumentos de simetría puedo restablecer su carácter vectorial. Habíamos dicho que era radial. Encontramos entonces algo que había advertido por allá en los inicios, y era que las distribuciones de carga esféricamente simétricas tienen exactamente el mismo campo de una carga puntual que se encuentre en el centro de esta distribución. Esto es cierto para cuando yo esté afuera. Cuando estoy adentro la situación cambia y entonces tengo que repensar las cosas y por eso los invito a que realicen el ejercicio, que va a depender de cómo sea la distribución de carga. Va a ser una distribución de carga que no depende de los ángulos, solamente puede depender del radio. Bien, esto es un resultado importante, ya lo había mencionado, es importante para Coulomb, pero también fue importante para Newton, porque lo que acabamos de hacer es válido también para la gravitación universal y precisamente Newton dedicó un buen tiempo de su vida, digamos que fue lo que atrasó por algún tiempo la publicación del Principia Mathematica, demostrar esto. Nosotros lo acabamos de hacer de una manera muy sencilla, precisamente porque pues Gauss fue posterior a Newton y ahora nosotros tenemos las herramientas que Gauss nos deja. Bien, otro ejemplo. Necesitamos ejemplos con muchas simetrías, como ya dije. El siguiente ejemplo va a ser una línea uniforme, o sea, una recta, delgada, uniformemente cargada y que además va a ser infinita. ¿Qué me permite que sea infinita, uniformemente cargada? Pues sucede que si yo estoy al frente de la línea, la voy a poner vertical, yo me puedo parar a cualquier altura y yo no me doy cuenta de la diferencia, por lo que es homogénea. Y además, como sus finales están en infinito, nunca me voy a acercar ni me voy a alejar de las puntas. Estas consideraciones ya las mencioné, digamos, en el caso de la placa. Son irreales, pero también son aproximaciones a situaciones, por ejemplo, donde tengo una vara que sea finita, no infinita, y yo esté muy cerca, de tal manera que los bordes o las puntas de la vara para mí están muy lejanos y los puedo tomar en primera aproximación como en infinito. Entonces acabamos de identificar una simetría, la simetría de traslación en Z. Conclusión: mi campo eléctrico no puede depender de esa coordenada Z, y cuando digo Z es precisamente el eje, la vara está en el eje Z, coincide con el eje Z, entonces mi campo no puede depender de esa coordenada Z. Ahora vemos otra simetría, estoy suponiendo que la vara, la línea es precisamente muy delgada, o sea, la puedo considerar como puntual cuando le hago un corte transversal. Y esto implica que si yo giro el sistema alrededor del eje de la vara, de la línea, alrededor del eje Z, no distingo nada. Todo el sistema es idéntico, es como coger un punto y girarlo. O sea que mi campo eléctrico tampoco puede depender del ángulo azimutal que llamamos. No puede depender de Z, ni puede depender del ángulo azimutal. Y por un análisis similar al que acabé de hacer para la carga puntual, para la distribución esférica de carga, resulta que el campo eléctrico no puede tener componentes tangenciales. Tiene que ser también radial. Ahora,
Que sea tan radial no implica que no pueda tener componentes en Z. Puede tener una componente vertical hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, una simetría que también tiene este sistema que no he mencionado es que a la línea infinita la puedo voltear o ponerle un espejo en Z igual a 0. O sea, cambiar a Z por menos Z. Una reflexión. Como es homogénea y tiene las puntas por allá infinito, yo al voltearla no noto nada. O sea, a esa simetría implica que el sistema tampoco debe notar ese cambio. Y si el campo eléctrico llega a tener una componente vertical, entonces cuando yo haga la reflexión, esa componente va a invertirse. Y estaría implicando que yo noto el cambio. Entonces, de estas simetrías tengo que el campo tiene que ser radial y no tener componentes verticales. O sea, tomando coordenadas cilíndricas, debe tener esta forma. Ahora, ¿qué superficie precisamente satisface que el campo sea constante y que sea perpendicular a esta superficie? Bueno, para que sea constante debe ser relativamente fácil de verlo porque depende solamente de la coordenada ρ. O sea, necesito una superficie, un ρ constante. Esto es simplemente un cilindro, ¿cierto? Fíjense, ρ constante y además, como el campo no depende de Z, yo puedo extenderlo hacia arriba y tengo precisamente un cilindro, el borde del cilindro. Ahora, todavía no tengo una superficie cerrada, como sí sucedió en el caso de la distribución de carga esférica. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a coger este cilindro y lo voy a tapar. Voy a poner una superficie abajo y una superficie arriba, de tal manera que tengo una superficie gaussiana cerrada. Sin embargo, estas dos superficies que acabo de introducir no van a afectar el flujo porque su vector normal es perpendicular al campo. El vector normal de la tapa de arriba va en la dirección K y el vector normal de la tapa de abajo va en la dirección menos K, perpendiculares al vector ρ. O sea que las metí, pero no afecta la situación. Una pregunta válida es, pero estamos dejando un montón de carga afuera. Solo estoy encerrando un pedacito de la línea. Bien, no importa. No importa porque, de hecho, yo sé que yo pude haber encerrado cualquier porción de la vara y daba lo mismo. Porque precisamente en cualquier punto que yo evalúe me va a dar exactamente el mismo campo. Habíamos dicho que no depende de donde yo me pare en altura. Y mientras yo sepa calcular el campo en alguna altura, entonces va a ser válido para cualquier otro. Entonces vamos a restringirnos a ese pedazo, vamos a calcular, utilizar el método para ese pedazo. Ya utilizamos el hecho que fuera infinita para ver las simetrías. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Gauss para calcular el campo. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer es calcular el flujo total y ese flujo pues lo partimos, el cálculo lo partimos en dos. Una parte que va a ser la superficie cilíndrica y las dos tapas. ¿Cierto? Entonces dividimos las superficies en distintas partes para calcular el flujo total. Entonces, si se dan cuenta, está cerrada mientras que estas no. ¿Qué pasa en las tapas? Habíamos dicho que el campo era perpendicular al vector área, entonces esto no contribuye y me queda solamente esto, que está definido por una superficie tal que la coordenada radial ρ sea constante y la voy a llamar ρ0. ¿Qué sucede? Entonces este es paralelo a este, entonces este producto punto se reduce al producto de las magnitudes y como este depende solamente de la coordenada ρ y aquí ρ no varía, entonces yo puedo sacarla como una constante ya evaluada en ρ igual a ρ0. Y aquí, igual que antes, simplemente me queda el área del cilindro. Entonces el área del cilindro, sin las tapas, va a ser 2pi, su radio, su altura. Y así entonces calculé el flujo total a través de este cilindro. Vamos a ver que efectivamente el tamaño del cilindro no va a afectar. Y eso es importante. Si llegara a afectar, entonces mis argumentos hasta ahora, donde les decía, no importa que hayamos encerrado solo un poco, no es válido. Precisamente como el resultado no va a depender de ese tamaño, de esa altura del cilindro, los argumentos que acabé de decir se mantienen. Lo siguiente entonces es calcular el otro lado de la fórmula de Gauss, calcular la carga encerrada. Y aquí
Y aquí estamos ante una distribución de carga longitudinal. Entonces tengo que hacer esta integral de 0 a L, porque es precisamente la carga que está encerrada por ese cilindro. No me interesa nada más, ¿cierto? La fórmula de Gauss solamente habla con la carga que está ahí adentro. Ahora, como esta es constante, estamos diciendo que es uniforme, si no, no habría este montón de simetrías. Simplemente sale y tengo que la carga encerrada es la longitud veces la densidad de carga lineal. Reemplazando en la fórmula de Gauss, entonces obtengo el flujo que hay allá igual a 4πk, la carga. Y igual que sucede antes, entonces tengo una fórmula para el campo en términos de la densidad de carga y el tamaño de mi superficie, pero no el tamaño de la altura, solamente qué tan lejos esté. Y puedo volver a... Aquí lo voy a hacer así. Puedo volverle a poner su carácter vectorial. Fíjense cómo este campo no va como el inverso al cuadrado, sino solamente como el inverso. Y esto se puede entender del hecho que las líneas de campo, aunque ellas tratan de dispersarse, solamente se dispersan en el plano. Mientras que con la carga puntual o con las líneas de campo se van a dispersar en 3 dimensiones exactamente. Aquí ellas solamente tienen 2 dimensiones para dispersarse. Yo no les estoy permitiendo, el sistema no les permite tener componentes verticales y se dispersan solamente en 2 dimensiones. Eso implica que el campo va a decaer más lento. Y entonces uno podría imaginarse, entonces, cómo sería una carga puntual en 4 dimensiones. Y es una pregunta interesante que hacerse. Listo, entonces tenemos 2 ejemplos y el último que voy a discutir va a ser como una distribución de carga superficial. El siguiente ejemplo es la vieja, amable, conocida, confiable placa infinita con densidad constante. Allí la habíamos estudiado y veíamos que habían simetrías. Efectivamente yo me podía mover en las direcciones tangenciales, X y Y las escogíamos y no había ningún cambio. Por tanto, entonces el campo solamente podía depender de la coordenada transversal, que la escogíamos como Z. Lo mismo, había una simetría de giro, yo no notaba cambios cuando giraba y entonces el campo solamente podía depender o apuntar en la dirección transversal. Estas simetrías me implican entonces algo así. Si yo quiero entonces que el campo sea constante, moverme en una dirección constante y encontrar una superficie que satisfaga que el campo es constante sobre eso, simplemente tengo que mantener a Z constante. Esas van a ser las superficies que vamos a utilizar. Entonces voy a colocar una placa en Z constante, en Z0 constante, encima de mi placa, una superficie en Z constante encima y otra idéntica abajo. Les voy a poner simétricas, ya van a ver por qué, no es, digamos, necesario, pero les voy a poner de verdad a la misma distancia. Ahora, para cerrar, tengo una superficie arriba y una abajo. Para cerrarla, entonces necesito algo que precisamente sea perpendicular al campo, habíamos dicho. Vamos a ponerle una superficie perpendicular al campo o que su vector normal sea perpendicular al campo, mejor dicho. Estas pueden escogerse de muchas maneras, pero aquí entonces para simplificar el dibujo y para que también el análisis sea directo, voy a tomar simplemente una superficie cilíndrica con ρ igual a constante, como la que estábamos tomando antes, donde su diferencial de área es proporcional al vector ρ, que es perpendicular acá. Y de esta manera entonces tenemos una superficie cilíndrica donde la situación se invierte. Antes las tapas no contribuían, ahora son las tapas las que contribuyen. Si yo voy a calcular el flujo total, aquí, si lo calculo, entonces nuevamente lo voy a separar en partecitas. Una parte que va a venir la de las tapas, entonces una abajo y otra, perdón, una abajo, otra arriba y la del cilindro. Ahora en esta parte del cilindro dijimos que son perpendiculares, de tal manera que este pedazo no contribuye. Y me quedan solamente estas dos. Aquí, como siempre, hemos hecho ya varias veces, estos son paralelos y aquí me falta una cosa, aquí es menos. Entonces, en la tapa de arriba, el vector de superficie, el vector normal de superficie va en la dirección K. En cambio, en la tapa de abajo, el vector diferencial de superficie va en la dirección menos K. Entonces, si yo tomo así el campo, el producto punto de K con menos K me da un menos. De aquí este menos.
Entonces este no contribuye y estos dos resultan así. Aquí ahora puedo calcular el campo en Z0, es una constante, sale. Aquí puedo calcular el campo en Z igual a menos Z0 y sale. Y el área de ambas tapas son idénticas y las voy a tomar como A. Entonces me queda esta expresión y ahí entonces tengo que hacer uso de una simetría que no he discutido. Entonces hasta aquí es calcular el flujo como hemos hecho hasta ahora, suponiendo que el campo en todos puntos, en todo el espacio apunta hacia arriba, ¿cierto? Bien, sucede que el sistema de la placa tiene una simetría que no he discutido. Si ustedes cogen la placa y la voltean, tampoco notan nada. Precisamente es como coger un espejo y hacer una reflexión en el plano de la placa. Y eso lo que me está diciendo es que el campo arriba de la placa apunta en dirección opuesta al campo debajo de la placa. Es la única forma para que esa simetría se satisfaga. Entonces, si yo hago esta inversión, esta reflexión, las magnitudes, el campo arriba tiene que apuntar en la dirección opuesta que el campo abajo. Si yo utilizo esto acá, entonces este menos va a hacer que estos dos se refuercen y tengo un 2 por acá. Entonces he tenido que utilizar una simetría extra para el cálculo. Ya teniendo el flujo, calculo la carga encerrada. Entonces la carga encerrada por este cilindro es una superficie, entonces hago la integral de densidad de carga superficial, pero esta es constante. Entonces sale, la voy a llamar sigma 0, y me queda la densidad de carga sigma 0 veces el área que está encerrada, que es precisamente igual al área de las tapas. Entonces ahí se va a ver que no va a depender de qué tan grande yo tome el cilindro. Y esto es importante porque la discusión sería muy parecida a lo que habíamos hecho antes con la línea infinita, porque pareciera que yo estoy encerrando solamente una porción. Si el tamaño de esa caja es importante, entonces yo tengo que revisar todos los argumentos. Aquí estoy viendo que el tamaño de mi caja no va a ser importante. Cuánto carga yo encierre no importa porque al final se cancela. ¿Listo? Efectivamente, si yo utilizo la fórmula de Gauss que me iguala el flujo con la carga encerrada, esta área se va a cancelar y puedo calcular el campo, la magnitud del campo. Si yo quiero ponerle de nuevo su carácter vectorial, entonces me tengo que acordar lo que habíamos comentado de esta simetría y entonces incluir este pedazo que también veíamos cuando calculamos por el otro método el campo de la carga de la placa, que arriba apunta en una dirección y abajo apunta en la otra. Aquí hay un cambio de signo. Entonces vemos cómo este método es increíblemente sencillo una vez uno entiende cómo aplicarlo. O sea, una vez uno visualiza las simetrías y sabe dónde poner las superficies. Después, cuando veamos potencial eléctrico, va a haber otra forma de identificar esas superficies. Por ahora, vemos cómo la fórmula de Gauss me permite calcular campos, pero hay que tener cuidado, porque uno puede estar tentado a decir, si calculo el flujo, ya sé cómo es el campo, y no es tan directo. He sido bien claro en que deben haber unas simetrías detrás. Por ejemplo, si ustedes cogen una superficie donde hay dos cargas de signos opuestos, dentro de la superficie el flujo es 0 por Gauss. Y sin embargo, el campo en la superficie no es 0. Entonces puede llevar a equívocos por utilizarla a la ligera. Ahora, esto nos permite entonces tener una herramienta más para calcular campos, que es nuestro objetivo. Ahora seguiremos con algunas ideas que esta ley de la naturaleza nos permite entender sobre la naturaleza de los campos. Nos vemos. Gracias.